Todos sabemos que la antigüedad clásica está en la base de nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, pues con la música sucede lo mismo. Músicas como las que vais a escuchar ahora comparten principios con la música de la antigua Grecia. Vamos a hablar de la música en la antigüedad clásica y de cómo ellos construían sus melodías a partir de los denominados modos griegos. Esta melodía que habéis escuchado se ha compuesto utilizando el denominado género diatónico del sistema completo o sistema Telenian, del cual vamos a hablar ahora. Este sistema hunde sus raíces teóricas en las investigaciones de Pitágoras sobre el sonido, que después fueron adaptadas y sistematizadas sobre todo por Aristógenes en el siglo IV a.C. y por sus seguidores, pero desde un punto de vista más práctico. Una escala o modo es una especie de abecedario que utiliza sonidos en vez de letras, es decir, es una serie ordenada de sonidos que luego vamos a combinar de maneras distintas para formar las melodías. Bueno, pues este sistema del que os he hablado tiene no solo un abecedario, sino siete modos o escalas que luego utilizaremos para crear nuestras melodías. Si explicamos los modos desde nuestro lenguaje actual, todos ellos utilizan teclas blancas del piano, abarcando la extensión desde este La hasta este La, que constituye la tesitura completa de las voces de hombre. Cada uno de los modos empieza desde una nota distinta. Así hay un modo que va de Do a Do, otro de Re a Re, otro de Mi a Mi, de Fa a Fa, de Sol a Sol, de La a La y de Si a Si, pero ordenando los sonidos de arriba a abajo, de forma descendente, que es como lo hacían ellos. Bueno, pues los cuatro modos principales para ellos eran el que iba de Mi a Mi, el de Re a Re, el de Do a Do y el de Si a Si. El primero de ellos, el que empieza desde Mi, se llama modo dórico y sonaría así. Pero ellos no veían ahí 8 sonidos, veían dos grupos de 4. Los grupos de 4 sonidos eran para ellos la unidad melódica fundamental. Bueno, pues pensaban, si cambiamos el orden de estos dos grupos, obtendríamos un modo derivado del dórico, que empezaría desde la nota La, y tendríamos que añadir un nuevo La más grave para completar el modo de 8 sonidos. Este modo derivado se llamaría hipodórico. Así tenemos el dórico que va de Mi a Mi y el hipodórico que va de La a La. El segundo modo principal se llama frigio y va de Re a Re. En este modo están basadas las dos músicas que os puse al principio y también el epitafio de Seikilos. De nuevo decían, si reordenamos los grupos de 4 sonidos y añadimos al final un sol, obtendríamos el modo derivado hipofrigio que va de Sol a Sol. El tercer modo principal se llama lidio y va de Do a Do. Si intercambiamos el orden de los grupos y añadimos un Fa, obtendríamos el modo derivado hipolidio que va de Fa a Fa. Y el cuarto modo principal se llama mixolidio y va de Si a Si. Y en este caso no tenemos un modo derivado que se llame hipomixolidio. Bueno, y ya tenemos los 7 modos griegos. Como os dije, el epitafio de Seikilos utiliza el modo frigio. Bueno, pues para que percibáis la diferencia entre los modos, voy a tocar esta melodía primero en su modo frigio y después en el modo dórico.
no tiene nada que ver. Bueno, los griegos de hecho decían que cada modo tiene su propio carácter. Algo fundamental en estos modos es que todos ellos tienen una o dos notas que son más importantes que el resto. En el caso de los 4 modos principales, dórico, frigio, lidio y mixolidio, las notas fundamentales son la quinta nota del modo y la última. Por ejemplo, en el modo dórico, la quinta nota del modo sería el la y la última sería el mi. Y en los modos derivados, la nota más importante es la última, es decir, por ejemplo, en el hipodórico sería el la. Por último, todos estos modos y cualquier melodía pueden ser reproducidos un poco más graves o un poco más agudos, de la misma manera que nosotros podemos cantar una canción un poco más grave o un poco más aguda para adaptarla a la tesitura de nuestra voz. Bueno, pues esto los griegos lo denominaban tono. Voy a tocar ahora el epitafio de Siquilos un poquito más grave de lo que lo he tocado antes. Esta teoría musical griega fue adoptada después en la música de la Edad Media y del Renacimiento, y muchos de los aspectos de los modos y los tonos de los cuales hemos hablado hoy también fueron heredados por la música tonal y han llegado hasta nuestros días. E incluso mucha música folclórica utiliza también estos modos. Para Fernando y para todos vosotros este vídeo, y ya sabéis que me podéis mandar vuestros comentarios y que si queréis que os lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo podéis también suscribiros al canal. Hasta otra.